Buenas noches, se presenta el trabajo número 4 de hidráulica aplicada, diseño de desarenador, integrante Rodrigo Barra, Nicolás Campos, Víctor Navarrete. Se presenta el organigrama. A continuación se presenta la definición de un desarenador y su objetivo principal, que al final sería proteger la línea de conducción, equipo y accesorios instalados aguas debajo de la captación, evitando problemas de erosión o acumulación de material que podrían ocasionar un desgaste en el sistema. Y aquí hay una imagen de un desarenador. Disminuye la velocidad del agua mediante el ensanchamiento del canal, no interrumpe el flujo del agua, su forma depende del espacio geográfico, rectangular o alargado como un canal. Aquí se puede observar una imagen. De flujo vertical, su funcionamiento se basa en la sedimentación de las partículas mientras que el agua sube, su uso en plantas de tratamiento en lugares con poco espacio y tiene un costo elevado. Aquí se puede observar una imagen. De alta tasa, conjunto de tubos circulares, hexagonales o láminas planas paralelas que poseen un ángulo de inclinación. Funciona: el agua asciende con flujo laminar, dejando que las partículas decanten. Ventajas: soportan mayores cargas de agua, ocupan poco espacio, son más económicas y eficientes. Aquí se pueden observar unas imágenes. De vórtice: formación de un remolino inducido mecánicamente que captura los sólidos de una tolva central de un tanque circular. Ventaja: gran capacidad volumétrica que ocupa poco espacio, ya que su diseño es vertical. Tiene una sedimentación por gravedad. Aquí se puede observar una imagen. Parámetros: para diseñar se debe considerar el diámetro de las partículas, la velocidad de escurrimiento del flujo, la velocidad de sedimentación, dimensiones del desarenador como el ancho, la longitud, comprobación de dimensiones, longitud de transición de salida, velocidad de salida del flujo. Aquí se puede observar un esquema de un desarenador. Se escogió el desarenador convencional o de flujo horizontal tipo detritus debido a la geografía, al uso frecuente en central hidroeléctrica y su diseño óptimo. Requisitos para el diseño: la elección de la turbina en función de la altura de la caída del agua y del caudal de diseño de la central hidroeléctrica. Ya escogida la turbina, se determina el diámetro de las partículas para el desarenador. El tiempo de sedimentación de las partículas debe ser menor al tiempo de retención de esta. Se debe determinar la longitud óptima del desarenador para que cumpla con la condición número 3. Se pueden observar los distintos tipos de turbinas. Nos encontramos en el río Ñuble, en la Punilla, región de Ñuble. Además, los datos relevantes previos rescatados en la memoria de cálculo anterior son: caudal de diseño 13,49 metros cúbicos segundo, diferencia de altura cámara de carga y sala de máquina 99 metros. Aquí se puede observar una imagen del Google Earth. Buenas tardes, profesor. Soy Nicolás Campos y yo continuaré con la presentación. Bueno, lo primero que se realiza es determinar el tipo de turbina para el diseño del desalenador. Al tener los datos previos de la altura y el caudal, se meten a la gráfica de turbinas, por lo cual se obtiene básicamente una turbina de tipo Francis, de acuerdo a los datos previamente obtenidos. Posterior se realiza el cálculo la determinación del tamaño de las partículas, del diámetro. En este caso, al ser una turbina de tipo Francis, se obtiene un rango de diámetro entre 0,4 a 1 milímetro. Se realizará un diseño más conservador, por lo cual, para tipo de diseño, se realizará con un diámetro de partículas el menor del rango, el cual sería 0,4. Al tener este tipo de diámetro, este valor de diámetro, se obtiene un valor de A equivalente a 44, ya que se encontraría en este rango, el diámetro. Posterior se realiza el cálculo de la velocidad de escurrimiento de flujo, el cual, al ingresar los datos previamente obtenidos a la fórmula de CAM, se obtiene una velocidad de 0,28 metros sobre segundo. Ahora se calcula el área de flujo, el cual nos da 48,17 metros cuadrados, para posterior calcular la altura útil, el cual nos da mayor a los 4 metros, por lo cual estaría sobrepasado. Entonces se realizaría un diseño de dos naves, no de una sola. Cada una de estas naves poseerá un caudal de 6,7 metros cúbicos sobre segundo, altura útil de 3 metros, una velocidad de flujo de 0,28 metros sobre segundo y un área de flujo de 24,08 metros cuadrados. Y acá se encuentran los cálculos de dichos valores. Para la velocidad de sedimentación, se realiza calculando con el método de Stokes y Cellerio, que según el diámetro que fue el escogido anteriormente, se ingresa en la gráfica que ven acá en pantalla y al intersectarla con la recta nos da una velocidad que hay de 0,04 metros sobre segundo. Como segundo método, se realizaría el método de Arkhangelsky, el cual, según el tipo de diámetro, y la tabla que ven acá en pantalla, se obtiene una velocidad de caída igual a 0,0432 centímetros sobre segundo. Y posterior se realiza la velocidad de sedimentación con el método de Scottifeld y Foglieni, el cual, con la fórmula que ven acá en pantalla, también en función del diámetro, nos da una velocidad de caída equivalente a 0,793 metros sobre segundo. Para finalizar y obtener la velocidad de sedimentación final, se realiza un promedio de estos tres velocidades obtenidas por los tres métodos anteriormente mencionados, dándonos una velocidad final de 0,054 metros sobre segundo. Buenas tardes, profesor. Continuando con el diseño del desarenador, necesitamos determinar la altura de este. Para este caso tomamos una altura de 3 metros, con lo que es el nivel de agua del embalse de 2,7 metros y una revancha de 0,3 metros, que cumpliría con lo que es estar entre un 10 y un 15% de la altura del nivel de agua. Para el ancho del desarenador utilizaremos el caudal en la altura determinada anteriormente y la velocidad de flujo. Para una nave tenemos que el ancho sería de 16,1 metros y para las dos naves que utilizaremos es de 8,03 para cada nave.
el largo del desarenador utilizaremos lo que es un coeficiente de amplificación que utiliza la velocidad de escurrimiento. Como esta está en un valor intermedio, se puede utilizar esta gráfica para encontrar su valor exacto, teniendo así un largo equivalente a 22.47 metros. Para la longitud de transición entre lo que son las canales y el desarenador, utilizaremos el ancho de la canal que fue determinada por el grupo anterior y el ancho de nuestras naves, teniendo así una longitud de transición equivalente a 13,59 metros. La velocidad de salida se puede calcular con esto, teniendo el caudal de diseño y el área de los canales, teniendo una velocidad de salida de 1,63 metros por segundo. Luego se comprueba el volumen con las dimensiones ya calculadas, teniendo para dos naves un caudal de 6.74 en cada una, un tiempo de sedimentación de 55 segundos y un volumen de 373,33 metros cúbicos. Con el volumen dimensionado tenemos un volumen de 541,34 metros cúbicos, siendo este mayor al volumen necesitado, por lo tanto cumple. Se debe cumplir una relación entre la altura del desarenador y el ancho de este, teniendo que estar entre 1:3 y 1:2. En este caso cumple. Y luego se tiene que ver que el largo del desarenador tiene que cumplir con el largo que necesita para sedimentar. Para esto utilizaremos el tiempo de sedimentación y la velocidad de flujo, dando así un largo necesario de 15,49 metros. Y el largo construido corresponde a 22.47, por lo tanto este cumple. Y aquí tenemos una pequeña bibliografía.